Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos cerrando el segundo trimestre del año 2014. En esta semana estamos estudiando la lección 13ª, lo que significa estamos terminando el trimestre. Me va a gustar saber tu impresión de cada una de las lecciones durante todo este trimestre. ¿Qué lección te gustó más? ¿Cuál de ellas te impactó? ¿Qué entendiste de ellas? Por favor, comenta ahí abajo, suscríbete a nuestro canal y ponle like o que te gusta. Continuamos con lo que es la lección. La lección de esta semana, su título es El reino de Cristo y la ley. ¿De qué va a hablar la lección esta semana? Esto es muy importante, porque esta es la gran controversia desde el principio hasta el fin de los siglos de los siglos. Y en esta semana vamos a estudiar, descubrir, aprender y disfrutar de una tremenda lección. En esta semana vamos a comprender de manera bien profusa qué significa eso del reino de Dios en el futuro. ¿Qué va a pasar con ese reino de Dios en el futuro? Algo interesante que también vamos a estar descubriendo cómo son y qué hacen esos ciudadanos de ese reino que viene en el futuro. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo se comportan esos ciudadanos de ese reino? Eso vamos a estar comprendiendo esta semana. Seguidamente vamos a aprender por qué es importante la fe y la ley de ese reino. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es tan importante la fe y las reglas o la ley o los mandamientos de ese reino por el cual ese reino se dirige? Esto vamos a estar disfrutando. Y en el trayecto de esta semana vamos a conocer quiénes son y cómo viven los ciudadanos de ese reino del cual vamos a estar hablando durante esta semana. Y para finalizar, vamos a estudiar y aprender cómo será esa ley en el reino eterno. Amárrese los cinturones porque ahora despegamos con esta lección. Recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial con la lección de esta semana. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, el verso número 33. La Biblia dice así: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si alguna vez usted ha confrontado a algún cristiano de otra denominación hablándole de un nuevo pacto, este es el versículo que responde esta pregunta. Porque el Señor dice, el versículo 31, He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es lo que está diciendo? Este es el famoso nuevo pacto verdadero. El pacto ha sido desde el principio hasta la eternidad por fe. Pero algunos han fallado porque han tratado de cumplir los mandamientos por su propia fuerza. Por lo tanto, solamente se han enfocado en la ley, olvidándose del espíritu de la ley, que es amor, salvación, perdón y vida eterna. Por lo tanto, Dios hace un nuevo pacto. Va a poner su ley, dice, en la mente y la va a escribir ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. En el reino de Cristo y la ley, lo que es la lección de esta semana, está claramente diseñado el plan de Dios para la salvación. En esta semana nos presenta la experiencia de Steve Jobs. Steve Jobs es el famoso que, hizo muchos inventos muy impresionantes. Él es el fundador, podría decirse, de la compañía Apple, la compañía Pixel y otras grandes empresas, de las cuales el teléfono iPhone, uno de los más famosos, y la tecnología Android,
que impactó a tanta gente. Steve Jobs vivió una vida muy intensa. Él dijo, bueno, mi vida es corta, tuvo un cáncer, tuvo enfermedades, enfrentó. Entonces pensó que la vida era muy corta y vivió aceleradamente para dejar un legado. Él hizo buenos, tremendos inventos. Sin embargo, Steve Jobs dijo, llamó a la muerte el mejor invento individual de la vida. En realidad, es importante tener éxito en esta vida, pero más importante es que tener éxito en esta vida es tener éxito para prepararse para la vida futura. Como el tiempo es limitado, debemos tratar de tener ahora tanto éxito como podamos. Pero más importante que el éxito terrenal es tener el éxito para la salvación y la vida eterna. Podemos hacer muchas cosas como Steve Jobs, muchos inventos. Sin embargo, es cierto que Jobs logró mucho, pero en contraste con la eternidad, ¿qué importa? A él lo van a recordar por esos inventos. Sin embargo, ¿cuál es su relación o cuál fue su relación con Dios? No lo sabemos. Esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés fue estudiado, educado en las cortes de Egipto. Él pudo haberse quedado con los egipcios y hoy su cadáver estaría a lo mejor embalsamado como uno de los faraones de Egipto. Sin embargo, él escogió los vituperios de Cristo antes que quedar allí sepultado. Hoy se encuentra Moisés allá en los cielos de acuerdo a lo que la Escritura dice. Así es que él escogió la mejor elección. Seguimos. Dice aquí, en realidad se nos ha prometido que en este mundo y todo lo que hay en él serán destruidos. Dios establecerá un mundo nuevo y eterno donde el pecado y la muerte ya no existirán más. Esta semana consideraremos el tema del reino de Dios y la función de la ley en relación con ese reino. Estudiemos la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es el reino de Dios. En la sección del día domingo es una sección muy importante porque ella nos presenta lo que es el reino de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra el reino de Dios, nos imaginamos las calles de oro, el mar de cristal, nos imaginamos aquellas grandes mansiones maravillosas que el Señor ha prometido para los que le aman, donde no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá ni siquiera memoria de las cosas que viviremos en esta tierra, porque Él mismo estará con nosotros. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, les dio el dominio sobre todas las cosas. Adán había de gobernar el mundo. Sin embargo, al violar la ley de Dios, perdió su derecho a la soberanía sobre la tierra. En otras palabras, estaba Eva allí, vino el mentiroso, engañador y ladrón. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, se disfrazó o se escondió en la serpiente para engañar a Eva. Y de esta manera él se robó. Como es ladrón, no tiene nada, tiene que robar. Él es ladrón, padre de mentira. Entonces vino y engañó a Eva y con engaño le quitó lo que por derecho Adán y Eva tenían, que Dios les había puesto allí. Y recuerden que Dios le dijo a Adán que iba a sojuzgar la tierra, iba a señorear sobre toda esta creación. Pero entonces apareció el mentiroso, ladrón, condenado y engañador. Ahora, por esa condición de Adán y Eva que cayeron en pecado, la Biblia dice que Dios nos dio, Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Ahora, Dios envía a Cristo para que por su manera de vivir, su vida perfecta, santa, tú y yo alcancemos la salvación. El enemigo también quiso robarle a Jesús esa bendición y quiso engañarlo. Ustedes recuerdan la tentación en el desierto. Ahora, Él lo tentó en todo, pero Cristo no pecó ni en una mínima expresión. Ahora, Jesús venció la tentación y al vencer la tentación, Él salió victorioso. Y porque Él venció, tú y yo hoy somos más que vencedores. Los méritos de Cristo nos han sido impartidos e imputados para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio, el evangelio de la salvación, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el engañador, mentiroso y ladrón, les cegó en el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así es que la salvación ahí está.
Los candidatos para ser parte del reino de Dios están allí. No les ha amanecido porque el enemigo los ha engañado, los ha enceguecido. Ahora, Jesús venció, y porque Él venció, tú eres también vencedor. Jesús vino para recuperar al mundo de manos de Satanás, pero solamente podía hacerlo con su vida. En otras palabras, su vida de obediencia, su vida perfecta. Él vino para entregarla para que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Es cierto que Jesús pudo haber perdido la batalla, pudo haber caído. Si no hubiera caído, tú y yo estaríamos perdidos para siempre. Pero Jesús venció y su victoria ahora es tuya, es mía. Tú eres ahora un candidato que estás registrado en el reino de los cielos. Tu nombre está escrito en gloria para salvación, y el mío también. ¿Por qué? Porque Jesús venció. Ahora, tal vez te acuerdas de la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que era la cabeza, dice, era de oro, también era de plata, de bronce, y las piernas de hierro con barro cocido mezclado con hierro. Pues entonces, ese reino que está dividido en los 10 dedos de los pies de la estatua, dice que el Señor, dice, después de esto, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, hablando de los 10 reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué reino es ese? El reino de nuestro Padre. El Dios del cielo ha levantado un reino de reyes y sacerdotes, de los cuales estás tú y estoy yo. Cristo vino para salvarnos, rescatarnos, que el enemigo había tomado posesión completa de esta tierra. Pues entonces Cristo vino para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, y establecer un reino de reyes y sacerdotes, los cuales son los representantes de su reino en esta tierra. Mientras tanto llegamos a ese reino. Continuemos con la lección del día lunes. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es ciudadanos del reino. Muy bien, en la sección del día lunes, en este día nos presenta la lección lo que es prácticamente las reglas de aquellos que viven en esta tierra, pero que tienen su ciudadanía, el derecho a vivir en el reino de los cielos como ciudadanos de ese reino especial. En muchos países, los que van de allí, desde otras tierras, deben renunciar a la lealtad de su país de nacimiento si quieren ser ciudadanos en esa nueva nación. Eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Si alguna persona quiere ser ciudadano de este país, debe de renunciar a la ciudadanía de su país originalmente. En algunos países, como en México y en otros, pueden tener doble nacionalidad, o sea, la nacionalidad de otro país y también la nacionalidad de su país. Y hay algo interesante. Algunos países, dice aquí, permiten a una persona que tenga una doble nacionalidad. Es decir, pueden ser leales a ambos países. Sin embargo, en la vida del cristiano no puede tener dos nacionalidades. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como doble nacionalidad en la gran controversia. No puede jugar el juego del enemigo y el juego de Dios. Usted tiene que ser leal a uno de ellos, porque así es como trabaja este negocio. Los extranjeros pueden ser leales y fieles al adoptar ese nuevo país, pero en la vida cristiana no hay doble nacionalidad. Usted y yo tenemos que elegir cuál nacionalidad es la que le interesa, si la de este mundo o la del mundo venidero. Todos tenemos que elegir qué reino queremos tener en nuestro corazón y al cual debemos de ser fieles. En la gran controversia entre Cristo y Satanás, ¿de qué modo la ley desempeña su función de mostrarnos dónde reside verdaderamente nuestra ciudadanía? En el libro de Primera de Pedro dice: amado, yo ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de toda clase de males. En otras palabras, el que es ciudadano del reino venidero, se abstiene de toda clase de males. Asimismo, dice que aquí, que por fe, conforme a la fe, estos grandes hombres de fe murieron, dice, sin haber recibido lo prometido, sino que viéndolo de largo, confesando que eran extranjeros y peregrinos, sino que esperaban una patria mejor. Esto es la patria celestial, hablando de los grandes hombres de la fe. Dice, y que en aquel tiempo, dice,
anteriormente estaba sin Cristo y que estaba destituido de su reino. Ahora dice Israel vino a ser adoptado como hijo y como ciudadano del reino de los cielos. Ahora, hay algo interesante que me llama aquí grandemente la atención. Dice que hay algunos que pueden tener una conducta errada, una conducta equivocada, como por ejemplo, dice aquí una lista que podríamos decir es una lista negra. Y lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, lo que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Aquí mismo lo dice, ni los borrachos, ni los ladrones, ni las prostitutas, ni los que se acuestan con varón. Todo eso son conductas que no son de los que son ciudadanos del reino de los cielos. Lo que hacen tales cosas, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Aquí no estamos discriminando ni a las mujeres que tienen mala conducta, los hombres que tienen conducta fornicaria o de adulterio o que son borrachos y toman. No. No es discriminación y mucho menos digamos que aquí estamos discriminando a los homosexuales. Esto es lo que la Biblia presenta, que los que hacen tales cosas, dice, no entrarán al reino de los cielos. Aquí no es política ni que si estamos políticamente correctos. Esto es lo que la dice la Biblia. Así que usted debe de escoger cuál es su conducta para con relación al reino de los cielos o el reino de este mundo. Dice aquí, hay que dejar el mundo y dejarlo atrás. De tal manera dice, una vez que las personas deciden seguir a Cristo, han elegido dar la espalda al reino del diablo, ahora son parte de otra comunidad, la del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué es lo que demuestra mi conducta como ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué elección estoy haciendo yo? De tal manera que lo que tú eliges, de acuerdo a tu conducta, eso es lo que determina de qué lado te estás poniendo. Si perteneces al reino venidero o al reino de este mundo. Así es que tenemos que hacer una decisión. A pesar de estos obstáculos, Dios tiene un pueblo que es leal a Él, no al príncipe de este mundo. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener desafíos. Pero en el momento de la prueba es cuando se muestra el carácter. Así es que en el momento de crisis vamos a demostrar de qué reino somos nosotros herederos. De tal manera, como dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Nosotros esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él hizo un plan de salvación para ti y para mí, para que estemos en ese reino venidero donde no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, porque Él mismo estará con nosotros. Así es que nosotros estaremos o viviremos en esa tierra nueva, en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde viviremos para siempre con nuestro Señor. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y aprendamos de la lección del día martes con el tema que es la fe y la ley. Muy bien. En la sección del día martes se muestra lo que es, podríamos decir, los dos temas cruciales que nos ha ocupado durante todo este trimestre. Y estamos hablando de lo que es la fe y la ley. Usted escoge. En realidad, la Biblia es clara que somos salvos por fe, por amor, por misericordia de Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y como dice Efesios, por gracia sois salvos. El tema dominante en las Escrituras es sencillo. Dios es amor. El amor de Dios se encuentra con mayor fuerza en su gracia. Oiga bien. Ahora, Dios va a tener que un día destruir a todos aquellos que no han creído al Evangelio, que han rechazado su llamado de amor y de misericordia y han elegido voluntariamente ponerse de parte del enemigo. Así es que Dios tendrá que destruir. Dios hoy está haciendo un llamado de amor, de misericordia y de gracia. Pero un día ya ese tiempo ya no será más. Y más todavía, su amor se revela en el precio que Él mismo pagó en la cruz. De tal manera que si no han aceptado ese pago, ese rescate que Él pagó, entonces no queda otra alternativa que destruir al maligno, al pecado y juntamente a los pecadores que no decidieron por el amor de Dios. El amor de Dios también está directamente relacionado con su justicia. Habiendo provisto incontables oportunidades para que los seres humanos elijamos nuestro propio destino,
el Dios de amor no nos forzará a entrar en el reino si lo hemos rechazado. Así es que Dios sigue llamando. Él llama. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque ellos deciden voluntariamente oponerse de parte del amor de Dios y su justicia o de parte del enemigo. Ninguno de los que estén delante del trono podrá decir con verdad que no sabía de los requerimientos de Dios por medio de los escritos o la revelación natural. Dice aquí, todos han estado expuestos a los principios básicos de la ley de Dios. Realmente Dios ha puesto este espíritu en el corazón del hombre. Es intrínsecamente el respetar, el amar y hacer las cosas rectas, guardando los mandamientos. Sin embargo, algunos se han rebelado. Así es que nadie podrá excusarse en aquel gran día. Tú y yo escogemos ser salvos o no. Tú escoges o ser salvo o no ser salvo. No hay término medio, no puedes ser ciudadano de los dos reinos. Así es que la ley de la fe te puede salvar. Si tú confías en los méritos preciosos de Jesucristo, Él te perdona, Él te salva y Él te libera de todo pecado, de toda maldad y te da salvación y vida eterna. Dios llama a todos, justos e injustos, pero ellos escogen qué camino tomar. Ancho es el camino, estrecho es el que lleva a la salvación. Como dijimos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No porque Dios escoja este sí, este no, sino porque aquellos escogen por ellos mismos salvarse o perderse. Termino con esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que tú y yo hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Y ahora entendemos que no podíamos cumplir la ley de Dios, pero Jesús la cumplió hasta la muerte para que tú y yo, por la fe en Él, podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Descubramos ahora qué nos dice la lección del día miércoles y aprendamos de este tema que nos dice el reino eterno. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que es el reino eterno de Dios. Es realmente algo maravilloso entender este concepto bíblico. Sin embargo, también se convierte en un misterio para muchas personas. ¿Por qué? Porque no se entiende cómo es posible que Dios creó un mundo perfecto y se echó a perder. Dios creó un mundo perfecto, el pecado entró y ese mundo perfecto quedó severamente desfigurado. Dios todo lo que hizo era perfecto, sin embargo, por la desobediencia de Adán y de Eva, ese mundo perfecto se echó a perder, se arruinó. De esta manera es el reino perfecto. Cuando vino el enemigo y engañó a Adán y a Eva, entonces él vino a tomar control de este mundo. En realidad, esta guerra, el gran conflicto, comenzó allá en el cielo con la rebelión de un ángel llamado Lucifer. Y ese ángel caído realmente vino a ser prácticamente el engañador, el que engañó a Adán y Eva y los hizo caer en pecado. Ahora la pregunta es, ¿será que esa rebelión se puede suscitar o levantar nuevamente en el reino eterno? ¿Será que puede volver a ocurrir? En realidad, la Biblia es clara. En el libro de Daniel, en capítulo 7, versículo 27, dice lo siguiente. Déjeme leer desde el 26. Dice así, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hablando del último reino de este mundo. Versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Oiga bien, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Recuerde, Adán y Eva desobedecieron. Sin embargo, todos los dominios, todos los reinos van a venir a obedecer y a servir al Señor. De tal manera que ese reino eterno va a ser realmente eterno. Su reino es eterno y sus súbditos le vamos a servir. El reino y el dominio será dado al pueblo, a los santos del Altísimo. Ahora, la creación se echó a perder.
el enemigo vino a tomar control de ella. Entonces dice la Biblia, es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, oiga bien, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hablando de eso, entonces Cristo vino a vivir y a morir para rescatar, para vindicar lo que se había echado a perder. Dios advirtió a Adán que la violación de los mandatos expresos de Dios resultaría en muerte. La mención misma de la muerte indica que el concepto de eternidad desde una perspectiva humana era condicional, de tal manera que si Adán obedecía y se mantenía en ese pacto de obediencia, obviamente él podría vivir, porque ahí estaba el árbol, ¿recuerda? El árbol de la vida. Entonces, Adán fue echado del Edén para que no echara mano del árbol de la vida y fuera eternamente perdido. Ahora, en la nueva tierra, en la tierra nueva, en el reino eterno, ya no va a haber más llanto, no va a haber muerte, no dolor, no lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con nosotros. En ese reino eterno ya no habrá más rebelión, como lo acabamos de leer. Es un reino, dijimos, eterno. Ahora, para esto habrán nuevos súbditos en el reino. Esos súbditos o esos ciudadanos de ese reino, dice la Biblia en Jeremías 31:31, que dice que Dios dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos anularon, oiga bien, ellos anularon el pacto. El nuevo pacto es que Dios va a escribir su ley, ¿dónde? En su mente y en su corazón. Ya no va a ser en tablas de piedra, aunque era símbolo de eternidad o de algo que perdura por hacer en piedras. Ahora va a ser escrito en el corazón para aquellos que son obedientes y sensibles a la voz del Señor. Por eso Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Así es que tu reino y mi reino está pronto a venir. Cristo viene en gloria, y ese reino que será dado a los santos del Altísimo y que comenzó con las profecías de Daniel 7, obviamente que va a ser un reino eterno, y ya no habrá más rebelión, porque el enemigo, Satanás, el mentiroso, el ladrón, el condenado, van a ser totalmente destruidos. No va a quedar ni raíz ni rama de ellos. ¿Por qué? Porque Dios hará nuevas todas las cosas. Descubramos qué nos dice la lección del día jueves y aprendamos de este tema, el cual es la ley en el reino. Muy bien, en la sección del día jueves es un tema realmente impresionante porque se relaciona a lo que es la ley en el reino. O sea, en el nuevo reino, en la tierra nueva ya renovada, va a existir también la ley de Dios. ¿Cuál ley será esa? Bueno, en realidad siempre será la misma ley, porque la ley es eterna. El mandamiento es santo, justo y bueno. De todas las duras consecuencias del pecado, la muerte ha sido la más persistente. Se puede vencer el pecado, se puede resistir al diablo, pero solo dos excepciones conocidas fueron los que lograron, por así decirlo, vencer la muerte. Estos fueron Enoc, Elías y por supuesto nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis 20:14 nos dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En otras palabras, la muerte y el Hades fueron lanzados. Ya no va a haber más Hades, ya no va a haber más muerte. Son enemigos vencidos. Y me encanta lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras palabras, el último enemigo a vencer es la muerte. Ya no habrá más muerte en ese reino eterno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la ley en el reino? Bueno, lo que pasa es que la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, esa misma ley va a haber en el cielo. Sin embargo, ahora va a haber armonía, ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, la muerte está destruida. Justo antes de que Cristo establezca el reino mesiánico sobre la tierra, destruirá totalmente a la muerte. Va a destruir al pecado y va a destruir a la muerte. No hay dudas que la muerte está relacionada con el pecado, lo que significa que también está relacionado con la ley de Dios, pues el pecado es la violación a la ley de Dios. Ahora, existen leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad hace que todo armonice, todo este
podemos decir, este cosmos que Dios creó, tenga el control de los elementos, cómo se mueven y todo, los átomos en cada uno de ellos que se mantienen en constante vibración y todo esto. Estas son leyes de la vida que Dios estableció. Ahora, también la ley moral que nos ayuda a preservar la vida, a mantenerla. Ahora, allá en el reino eterno, vamos a comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Pero antes de eso quiero leerles algo interesante que está aquí en la lección. Dice, cuando Dios escribe su ley en los corazones de los redimidos, o sea, los va a sellar con esta ley. Su único propósito es sellar la decisión de ellos de andar en el camino de la justicia por la eternidad. De tal manera que al ser sellados con ese carácter perfecto de Dios, que es su ley, vamos a tener perfección, vamos a tener exactitud, simetría de pensamiento en toda la creación, en armonía con nuestro Creador. Va a haber una perfección y una santidad, una precisión en la obediencia, que va a ser un mundo perfecto. Imagínense ustedes, va a haber la regulación, imagino, del tráfico, toda una armonía perfecta, todo va a ser perfecto. Esa ley en el reino eterno va a ser la ley que nos va a mantener vivos por toda la eternidad. De tal manera que ha sido una bendición estudiar esta lección. Recibamos más bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. Y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el reino de Cristo y la ley, ha sido una lección que definitivamente nos ha abierto los ojos de la gran esperanza que llevamos con nosotros, que esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde morará la justicia. Esa justicia perfecta está expresada claramente en el carácter de Dios, conocido como la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que, con nuestra propia fuerza, no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Esta lección ha sido una lección hermosa. Nos ha enseñado cosas increíbles para la gente común. De tal manera que esta lección ha sido de bendición durante todo este trimestre. Me gustaría que por favor le pongas allá abajo que te gusta, que le pongas like. Comenta la lección y suscríbete. Dinos desde dónde nos has estado viendo, qué país, qué nación, qué pueblo, qué es lo que haces. Comenta la lección, comparte con nosotros qué impresión estás recibiendo de estas lecciones, que por cierto han sido muy hermosas. ¿Qué lección te gustó durante todo este trimestre? Dinos cuál de ellas te gustó más. ¿Qué tema te impresionó? ¿Cómo te fue de bendición? Comenta la lección y ponle que le like y suscribe a nuestro canal. La lección, el reino de Cristo y la ley, nos enseñó 5 conceptos, 5 lecciones que a mi parecer fueron de grande bendición. Como por ejemplo, el reino de Dios. Entendimos cómo Adán y Eva fueron engañados por el enemigo allá en el Edén. Ellos perdieron el derecho a eso. El enemigo tomó control y posesión de lo que Dios le había entregado a Adán para que juzgara y administrara. Sin embargo, aunque él desobedeció, Cristo vino para obedecer, para cumplir lo que Adán falló. Y de esta manera Cristo vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. También aprendimos el concepto número 2, que somos ciudadanos del reino. Y estos ciudadanos del reino no pueden tener doble nacionalidad, doble personalidad, doble manera de vivir. O es santo o es profano. Usted escoge. De tal manera que no hay tal doble ciudadanía para el que es del reino de los cielos o que aquel que es ciudadano para el reino de los cielos. El que es limpio siga siendo limpio y el que es pecador siga pecando. De tal manera que es importante saber cuál es la conducta que tú y yo debemos de tener para conducirnos como representantes del reino eterno. ¿Qué descubrimos con el tema número 3? La fe y la ley. Dios nos ama, pero Él es un Dios de justicia, es un Dios de juicio y Él va a traer toda obra a juicio.
por la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, vamos a ser un día juzgados. Va a juzgar a los ángeles, va a ser juzgado el mismo Satanás, el mentiroso, el ladrón, el verdadero condenado, porque él es el responsable de todos los males de este mundo. Así es que nosotros un día vamos a enfrentar el juicio, sin embargo, va a ser encontrado el verdadero culpable. También conocimos el tema número 3, el reino eterno. Desde la creación, Dios tenía como propósito tener una creación perfecta y eterna. Sin embargo, por el pecado, como el pecado pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, hoy la paga del pecado es muerte. Pero, ¿qué va a pasar en el reino eterno? En la nueva creación, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber pecado ni pecadores. Los salvados vamos a vivir para siempre en un reino eterno, en una tierra nueva, donde morará la justicia. También descubrimos lo que es la ley en el reino. Vimos que la muerte ya no será más, ya no habrá más sombra. El postrer enemigo, que es la muerte, va a ser totalmente aniquilado. Ya no habrá más el Hades ni la muerte. Y que los salvados van a ser sellados, como dijimos. Dios va a escribir su ley en su mente y en su corazón. Y de esta manera, estos ciudadanos del reino de los cielos, lo que va a pasar es que van a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Y esta fue la lección 13ª, la última lección de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar esta nueva lección, la cual es las enseñanzas de Jesús. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y recuerde, coméntanos desde dónde nos estás viendo. ¿Qué impresión tuviste durante todas las lecciones de este trimestre? ¿Cuál de ellas te gustó más? Suscríbete allá abajo, ponle que te gusta o like, déjanos tu comentario. Y si te gustó esta lección, por favor, compártela con tus amigos. Y si quieres tú también ser de bendición, uniéndote a la misión con mi escuela sabática, comparte esta lección con todos nuestros hermanos y amigos en alrededor del mundo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con esta bendición. Chao.